Hola y bienvenidos a la plataforma PLPX. En esta sección identificaremos cómo funciona la opción Evaluación PL o Evaluación de la jugabilidad que se encuentra en el menú de la izquierda. Aquí tendrás una herramienta de evaluación de la jugabilidad de un sistema basado en juego orientado a la población adulto mayor, que te permitirá evaluarla desde diferentes facetas. Cada faceta presenta un punto de vista diferente de evaluación sobre la jugabilidad de una experiencia de juego. Lo ideal sería responder todas las facetas para obtener una evaluación completa, pero tú decides cómo evaluar tu experiencia de juego. Antes de continuar, recuerda que la plataforma se encuentra en idioma inglés y español, la cual puedes cambiar en la parte superior derecha. Retomando, la plataforma PLPX ofrece 9 diferentes facetas de evaluación, siendo estas las siguientes. Primero, jugabilidad intrínseca, que es la jugabilidad medida en la propia naturaleza del juego y cómo se proyecta el jugador. Jugabilidad mecánica, que es la evaluación del videojuego como software, evaluando los elementos y módulos que lo conforman. Jugabilidad interactiva, que son los elementos de interacción y diálogo entre el videojuego y el jugador. Jugabilidad artística, que es la jugabilidad asociada a la calidad y adecuación artística y estética de todos los elementos del videojuego y su esencia. Jugabilidad personal, que es la visión personal que tiene el jugador cuando éste ha jugado previamente la experiencia de juego. Jugabilidad social son los aspectos que aparecen al jugar a un videojuego acompañado de otros jugadores. Jugabilidad adaptativa, que es la adaptabilidad de la experiencia de juego desde distintos puntos de vista. Jugabilidad persuasiva, que es la jugabilidad subjetiva basada en elementos que, en general, generan un sentimiento positivo de motivación y compromiso en una población objetivo, en este caso la población adulto mayor. Y finalmente, la jugabilidad pervasiva, que es la jugabilidad que permite medir el grado de pervasividad en la experiencia de juego de base tecnológica. Si seleccionas una faceta en particular, por ejemplo la jugabilidad intrínseca, podrás ver un listado de preguntas asociadas a dicha faceta. Estas deben ser respondidas por un experto con una escala Likert de 5 puntos, donde 1 es poco o nada y 5 es mucho o suficiente. Además, por cada pregunta podrás hacer comentarios específicos para complementar la respuesta cuando sea necesario. Si una pregunta no se ajusta a las particularidades de un sistema de juego, se puede omitir preguntas según se requiera, aunque se recomienda solo hacerlo cuando es estrictamente necesario. Para esto, simplemente debes dar clic en la X ubicada al lado derecha de cada pregunta, y estas preguntas omitidas se enlistarán al final de la página. Si lo deseas, puedes agregarlas nuevamente, dando clic al botón Agregar que se encuentra a la derecha. Cuando se han respondido todas las preguntas de una determinada faceta, se puede dar clic en el botón Generar resultados, que se encuentra al final de las preguntas. Para agilizar la explicación de este tutorial, recargaré unas respuestas que ya tengo almacenadas. Para cargar o guardar los avances de tu proceso, simplemente debes dar clic en el botón Guardar, Cargar, que se encuentra en la parte superior derecha, y se desplegarán las siguientes opciones. Guardar datos en el navegador te permitirá guardar todas las respuestas de todas las facetas localmente en el navegador web, para cuando necesites cerrar y continuar posteriormente. Cargar datos del navegador te permitirá cargar todas las respuestas anteriormente almacenadas en el navegador web para continuar donde lo dejaste. Descargar datos te permitirá descargar un archivo con todas las respuestas de tu proceso. Esto te permitirá tener el archivo para cargarlo desde cualquier otro dispositivo, visualizar los resultados o continuar donde dejaste la evaluación. Y finalmente, cargar datos te permitirá cargar el archivo previamente descargado con todas las respuestas o avances. En mi caso, daré clic en la opción Cargar datos del navegador. Y como podemos observar, ya tengo todas las respuestas de esta faceta en la cual me encuentro. Además, se han cargado observaciones previamente realizadas y las marca con un icono color azul. Ahora sí, ya con mis respuestas, podré dar clic en el botón Generar resultados. Después de unos segundos se han generado mis primeros resultados de una faceta en particular, analizando dicha faceta respecto a las diferentes propiedades de la jugabilidad, como son la satisfacción, la inmersión, la socialización, el aprendizaje, la motivación, la efectividad y la emoción. Si deseas saber qué significa cada una de estas propiedades, puedes pasar el cursor por encima de los iconos de pregunta para obtener la información detallada sobre estas. Este proceso que acabamos de realizar puede ser llevado a cabo con cada faceta de jugabilidad.
Depende de tus necesidades, pero te recomendamos responderlas todas para obtener los resultados más completos posibles. Si respondiste al menos una faceta de la jugabilidad, podrás acceder a la última pestaña llamada Resumen. En esta pestaña podrás dar clic en el botón Generar resumen y se generarán diferentes análisis comparando las diferentes facetas respondidas entre sí y su comportamiento respecto a los atributos de la jugabilidad. Si lo deseas, puedes dar clic sobre los recuadros de colores de cada gráfica para aplicar filtros en tiempo real. Si respondiste a la faceta de jugabilidad pervasiva, encontrarás un análisis del grado de pervasividad de la experiencia de juego evaluada, desde un enfoque social, temporal, tecnológico y de contexto. Si deseas más información al respecto, te recomendamos leer los diferentes iconos de ayuda. Finalmente, podrás encontrar una serie de recomendaciones puntuales sobre cómo mejorar la jugabilidad de la experiencia de juego evaluada. Para esto, debes dar clic en el campo de selección y elegir una de las facetas que hayas evaluado. Automáticamente te aparecerán respecto a esa faceta todos los elementos que están fallando con su nivel de importancia, dándote recomendaciones sobre qué debes de mejorar para aumentar la jugabilidad de la experiencia de juego. Si deseas descargar todas tus respuestas, valoraciones y comentarios de todas las respuestas dadas por cada faceta de jugabilidad, puedes ir a la parte superior y debajo del botón Generar resumen se encontrará un nuevo botón llamado Descargar el informe del resumen, el cual te generará una hoja de cálculo con todos tus resultados. Si deseas ver más información para cada faceta, simplemente debes dar clic en cada una de ellas y encontrarás toda la información respecto a qué se evalúa en cada una. Finalmente, recuerda que, si deseas aplicar el proceso de evaluación de jugabilidad, te recomendamos que lo leas en detalle para comprender plenamente cómo debes aplicarlo en la vida real. Para esto, debes acceder al menú a la izquierda y dar clic en el botón Proceso de evaluación. Luego, buscas la segunda etapa del proceso de evaluación llamada Evaluación de la diversión. Y allí encontrarás toda la información al respecto.